Buenos días a todos, bienvenidos a nuestra segunda reflexión de esta Semana Santa del 2021. Ayer comenzamos y estuvimos hablando un poco de eso, de que vamos a estar estudiando estos 5 días esa profecía mesiánica que encontramos en el capítulo 53 de Isaías. Bueno, realmente comienza en los últimos versículos del capítulo 52, pero hemos estado desde ayer reflexionando en este pasaje que básicamente nos presenta de manera muy hermosa un mensaje con unos 600 años más o menos de anticipación al nacimiento de Jesús, en el que se nos habla de la naturaleza del ministerio de Cristo. Se nos habla no solo de ese rey que vendría, ese salvador, perdón, que vendría a pagar por nuestros pecados, sino la manera en la que lo iría a hacer, en la manera en la que lo iba a hacer, cómo ese Mesías iba a ser un siervo sufriente y cómo ese mensaje iba a ser rechazado por su propio pueblo. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de reflexiones sobre esta profecía, leyendo los primeros 4 versículos del capítulo 53, pero primero vamos a dedicar este tiempo en oración al Señor, pidiéndole que abra nuestro entendimiento, que nos prepare para recibir su palabra. Padre, te damos las gracias, Señor, por este tiempo, por nuevamente permitirnos estar delante de ti, escuchándote hablar, Señor, a través de tu Biblia. Háblanos, confróntanos, guíanos, Señor. Gracias por el privilegio que nos da, Señor, de poder, Señor, estar hoy delante de ti recibiendo tu palabra. Te pedimos que pongas en nosotros una actitud humilde y sumisa, que ablandes nuestro corazón, Señor, para que recibamos esta palabra con la disposición correcta, Señor, y seamos confrontados por ti, nuestra naturaleza caída sea confrontada por ti, Señor, y seamos, Padre, guiados por el Espíritu Santo a un arrepentimiento más profundo y a una relación más profunda y más íntima contigo, Padre. Te damos el honor y te damos la gloria, Señor. Ponemos nuevamente este tiempo en tus manos, en el nombre hermoso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ok, vamos a comenzar abriendo nuestras Biblias ahí en Isaías capítulo 53 y vamos a estar leyendo los versículos 1 al 4, versículos 1 al 4 de Isaías 53, y la palabra de Dios dice así: ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Lo que vamos a ver en estos primeros 4 versículos del capítulo 53 es básicamente una imagen del Mesías, del plan de Dios muy diferente a la que el corazón del hombre desearía. Y es interesante que el pasaje comienza con una pregunta que se queda sin respuesta. A lo largo de todo el capítulo no leemos la respuesta del mensaje de esta pregunta. Sin embargo, esta interrogante es contestada de diversas maneras a lo largo del Antiguo Testamento, pero nos vamos a encontrar con que esa pregunta realmente fue respondida de manera tajante una vez que se cumplió el ministerio de Cristo y el apóstol Pablo escribió la carta a los romanos. Versículo 1 nos dice: ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Fíjense las preguntas que hace. ¿Quién ha creído? ¿A quién se le ha revelado el poder del Señor? Esta pregunta, como les dije, no fue contestada por Isaías, no fue contestada de manera precisa en todo el Antiguo Testamento. Sí fue contestada, pero no pudiéramos relacionar algún artículo o algún versículo de Isaías o del Antiguo Testamento que
utilice estas mismas frases o estas mismas ideas para responder la pregunta, o estas mismas palabras para responder la pregunta. Sin embargo, 6 siglos después, un poco alrededor de 6 siglos después de haber sido formulada esta pregunta, el apóstol Pablo escribió en Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 16, el Evangelio es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. La pregunta fue, ¿quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Pablo responde en Romanos 1:16, el Evangelio es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. En pocas palabras, solamente los que han sido salvados, solamente los verdaderos discípulos de Cristo han creído el mensaje. Y el mensaje que han creído es el Evangelio, las buenas nuevas que tienen el poder para llevarnos de la muerte a la vida. Es interesante que el pasaje, que toda esta profecía mesiánica, en esta sección de la profecía mesiánica en el capítulo 53 comienza con esta pregunta. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder de Dios? En pocas palabras, el poder de Dios se revela a través del Evangelio. El poder de ese Dios que se hizo hombre se reveló a través del Evangelio. Su justicia se hizo evidente, vino y se presentó delante de nosotros y podemos tener acceso a ella a través del ministerio de Cristo, de lo que Él hizo en la cruz. Y solo a través del mensaje del Evangelio tenemos acceso a esa verdad. En el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Repito, solo los verdaderos discípulos de Cristo, solo aquellos que han creído el mensaje, que han creído el verdadero Evangelio como la Biblia lo presenta, esas buenas nuevas de salvación tienen el poder, que tienen el poder de llevarnos de la vida a la muerte, han sido salvados. Solamente a través del Evangelio, solamente a través de este mensaje hermoso que nos empieza a dibujar esta profecía, tenemos acceso a la salvación. ¿Quién ha creído nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? El Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Fíjense que una vez que presenta esta pregunta y la deja abierta, nos comienza a hablar en el versículo 2 de que este mensaje nos habla de un Mesías conforme al corazón y los planes de Dios. Este mensaje que se nos presenta a lo largo de toda la Biblia y que el capítulo 53 de Isaías nos presenta de una manera muy cruda y muy vívida y muy hermosa, es un mensaje que va conforme al corazón y los planes de Dios, no conforme al corazón y los planes de los hombres. El versículo 2 nos dice, creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna, su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Si nosotros nos pidieran describir un hombre al cual desearíamos seguir, si a nosotros nos pidieran describir un hombre al cual admiramos, si a nosotros nos pidieran describir cómo nos imaginamos a el que va a venir a liberarnos o el que va a venir ¿en qué tipo de hombre pensaríamos? ¿Pensaríamos en aquel en el que no hay belleza ni majestad alguna, en uno cuyo aspecto no es atractivo en cuya apariencia no hay nada que lo haga deseable? ¿En qué tipo de Salvador pensaríamos nosotros? ¿Qué tipo de personas seguimos nosotros? Hermanos, lo interesante de todo esto es que la Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios hace las cosas a su manera y no a la manera de los hombres. Solo pensemos por un momento en el caso de Abraham. ¿A quién eligió el Señor para fundar el pueblo de Israel? Eligió al hombre más justo que había, eligió al hombre más recto que había, eligió a un hombre joven con una esposa joven que pudiesen los dos ser constituirse en el fundamento de un nuevo pueblo, teniendo muchos hijos y muchas hijas, para que a partir de esos hijas y esas hijas creciera un pueblo grande,
No, el Señor se buscó a Abraham, un hombre anciano, cansado, con Sarai, una mujer anciana, y además de anciana, estéril. Y no precisamente un hombre justo, un hombre valiente, un hombre pecador como cualquiera, idólatra, un hombre que a la primera de cuentas, cuando se vio amenazada su vida de alguna manera, mintió y puso a su esposa en peligro para salvar su propia vida. Pensemos en Jacob, el padre de las 12 tribus, a quien el Señor, nuestro Dios, rebautizó como Israel. ¿Quién era Jacob? Era un hombre recto, era un hombre íntegro. Si recordamos la vida de Jacob, los primeros pasos de Jacob en su adultez, él empieza primero engañando a su hermano para robarle la primogenitura, después engañando a su padre, mintiéndole a su padre para robar la bendición que le habría correspondido a su hermano. En Jacob no vemos un hombre justo, en Jacob no vemos ni siquiera en sus principios un hombre temeroso de Dios. Dios eligió a un hombre muy diferente al que nosotros hubiésemos elegido, David. Uno hubiese pensado que, bueno, ¿a quién va a elegir David, el Señor? ¿A qué tipo de rey iba a elegir Dios para liderar el pueblo de Israel? Cuando el rey anterior, Saúl, era el hombre más alto y más apuesto y más fornido, que tenía aspecto de rey y que podía representar al pueblo fácilmente en una batalla delante de sus adversarios. Cuando el Señor manda llamar a David, no elige al primogénito como hubiese sido la costumbre entre los hijos de Isaí, elige al más pequeño, elige al pastor de ovejas, a un músico, compositor de canciones, que era solamente un muchacho. No elige al poderoso y no elige conforme al corazón de los hombres, sino conforme a su propio corazón. Este patrón lo hemos repetido a lo largo de toda la Biblia. ¿A quién eligió el Señor ya en el Nuevo Testamento para proclamar las buenas nuevas a los gentiles? A alguno de sus discípulos que habían caminado con él durante los 3 años, ¿no? Llamó a un nuevo discípulo en el camino a Damasco, a Pablo. ¿Y quién era Pablo? Era Saulo de Tarso, el mayor perseguidor de la iglesia. ¿Hubiéramos elegido nosotros a Saulo para predicar el mensaje de salvación a los gentiles? Por supuesto que no. Los planes de Dios son totalmente contrarios a los planes de los hombres. Y hermanos, Jesús no fue la excepción, el Mesías no fue la excepción. Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Jesús no vino como un hombre poderoso, como un hombre atractivo, como un hombre deseable para su pueblo. Jesús no vino como el prototipo de líder que su pueblo hubiese estado esperando. Todo lo contrario, vino como un hombre pobre. No vino en un palacio, no nació en un palacio, nació en un pesebre. No nació con dinero, nació pobre. No nació guerrero, nació carpintero. Nada en él hubiese hecho pensar que él era el Mesías prometido. Y como si eso fuera poco, en lugar de vivir una vida de triunfos, vivió una vida que lo llevó directo a la cruz. Un ministerio muy fructífero, pero con un desenlace tremendo, con un desenlace que todas las personas de su época hubiesen dicho: ¿qué pasó aquí? Ellos no estaban esperando un Mesías como el que vino. Ellos querían un Mesías conforme al corazón de los hombres, pero Dios tenía su plan. Y su plan no era actuar de la manera como los hombres actuarían, sino como Él actúa, bajo su propio carácter, mostrándonos los atributos de su naturaleza, sus atributos de humildad, sus atributos de siervo, y derramando a través de ese ministerio hermoso su gracia sobre todos aquellos que creen. Cuando pasamos ahora al versículo 3, vemos que este mensaje, este
Mesías diferente, este Mesías que no era el Mesías conforme al corazón de los hombres, fue un mensaje rechazado por el corazón de los judíos. Y no solo por el corazón de los judíos, sino por el corazón de los hombres en general. El versículo 3 nos dice: despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Hermanos, a nosotros nos encanta como humanos exaltar a los que son poderosos, a los que son ambiciosos, a los que tienen poder y cosechan éxitos y son personas seguidas por muchos, los deportistas famosos, los artistas, cantantes, músicos famosos, empresarios famosos, líderes religiosos a los que siguen multitudes. Nos encanta poner la mirada sobre personas con éxito, nos encanta poner la mirada sobre personas con carisma, nos encanta poner la mirada sobre personas que logran mover las masas, que tienen poder, que tienen recursos económicos, que son ambiciosos, que logran sus metas, que se ufanan y se elevan a sí mismos por encima de las masas. A esas son las personas a las que nosotros como seres humanos seguimos, pero al humilde, al manso, al pacificador lo despreciamos, al que no encaja en esa imagen de persona exitosa, de líder exitoso, el que no cumple con ese paradigma de hombre ambicioso, exitoso y poderoso, que es el que nos puede guiar porque él tiene el poder de la palabra o tiene los recursos o tiene la capacidad. Al que no cumple con eso, a ese lo rechazamos. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ese mensaje del Evangelio, ese mensaje que el Evangelio nos presenta, no es de un líder poderoso que vino a reinar entre los hombres en un palacio. Ese mensaje del Evangelio es de un Dios todopoderoso que se humilló y se rebajó a sí mismo y se hizo semejante a los hombres y tomó la forma del siervo y fue obediente a la voluntad del Padre hasta la muerte y estuvo dispuesto a sacrificarse en una cruz. Un mensaje totalmente diferente, un mensaje que es rechazado por el corazón de los hombres. Y el versículo 4 nos dice cómo ese mensaje es rechazado porque nuestra propia naturaleza nos hace ciegos a las cosas de Dios. No nos permite ver lo que Dios estaba haciendo al enviar a su Hijo, al Mesías, a la segunda persona de la Trinidad, a este mundo en forma de hombre, tomando la naturaleza de siervo para hacer lo que hizo. El versículo 4 nos dice: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Permítanme leerlo de nuevo. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido por Dios, golpeado por Dios y humillado. Amados, nuestro corazón no nos deja ver que Jesús, el Mesías, vino a recibir por nosotros el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades, Él soportó nuestros dolores, Él cargó con nuestra culpa, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. No fuimos capaces, nuestra naturaleza pecaminosa no es capaz de ver, no nos permite ver que Él vino a recibir el castigo que nos correspondía a nosotros. Quienes debimos haber sido heridos, golpeados por Dios y humillados fuimos nosotros. Sin embargo, Cristo mismo se hizo hombre, vivió una vida perfecta y se ofreció voluntariamente para soportar nuestros dolores, llevar nuestras enfermedades, cargar nuestro pecado, para ser herido, para ser golpeado, para ser humillado, cuando los que merecíamos esa humillación, ese castigo, esos golpes, esas heridas, éramos nosotros y no Él. La pregunta que quisiera dejar para el día de hoy es:
en qué tipo de Mesías hemos creído nosotros, qué tipo de Salvador queremos nosotros. Queremos ese Salvador del que la Biblia nos habla, de ese que no hay, en cuyo ser, en cuya persona no hay nada atractivo, ese que no vino como un rey poderoso para mostrarnos grandezas y para llevarnos a vivir una vida plena en este mundo. Creemos en un Mesías que vino a darnos lo que nosotros queremos. Creemos en un Mesías que viene a liberarnos de nuestros problemas y a ofrecernos una vida próspera y a quitar de nosotros el sufrimiento y los yugos que podamos estar enfrentando en este mundo. O creemos en el Mesías que la Biblia nos presenta, en ese que vino, que dejó su grandeza, que dejó su majestad, se humilló a sí mismo y se hizo hombre y vivió una vida perfecta y se ofreció voluntariamente para morir en la cruz y recibir en nuestro lugar la ira, la santa y justa ira de Dios en contra de nuestros pecados. Creemos en ese Mesías que viene a salvarnos de una condenación de la cual no podemos escapar por cuenta propia. ¿Creemos en ese verdadero Mesías o creemos en un Mesías distinto? Tengamos cuidado, amados. El costo por errar en esta cuestión es demasiado alto. Leo nuevamente Romanos 1:16. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. En pocas palabras, si no creemos en el verdadero mensaje del Evangelio, el poder de Dios no actúa en nosotros. Un Evangelio que no nos presenta el verdadero Jesús no salva. Un Evangelio que nos habla de prosperidad y de abundancia y no de salvación del pecado no salva. Un Evangelio que promete sanar nuestro cuerpo, llenarnos de riquezas, pero que no nos habla de nuestra realidad y de por qué Dios tuvo que hacerse hombre y venir a este mundo a sufrir y entregar su vida para recibir en nuestro lugar el precio, el castigo por nuestros pecados y darnos la justicia que solo Él tiene e imputarnos a nosotros una justicia que no era nuestra. Ese es el verdadero Evangelio, ese es el que nos da salvación. Si no creemos en eso, si no creemos en el verdadero mensaje del Evangelio, el poder de Dios no actúa en nosotros. Solo el verdadero Evangelio de Jesucristo salva. Quiero invitarlos esta semana a que meditemos en esta realidad, que meditemos estos días que estamos precisamente celebrando la Semana Santa, celebrando el milagro más grande de la humanidad, que es Dios entregándose por nosotros, por el pecador, para recibir la paga por el pecado y darnos su justicia y reconciliarnos con el Padre, para que esta semana reflexionemos en qué tipo de Mesías hemos creído nosotros, cuál es el Evangelio que nosotros creemos. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por este privilegio que nos das de poder, a través de tu palabra, Señor, de tu Evangelio, que es poder de Dios para la salvación de aquellos que creemos, estar, Señor, hoy delante de ti reconciliados, Padre, a pesar de quienes somos, a pesar de todas las faltas, de todos los errores, de todas las transgresiones que hemos cometido desde nuestra niñez, porque nacimos pecadores, fuimos concebidos como pecadores, Señor, y no teníamos posibilidad de agradarte por cuenta propia. Aún así tú hiciste lo que nadie podía hacer y tú nos diste reconciliación, Señor. Hoy te pedimos, Padre, que toques el corazón de aquellas personas que estén escuchando este mensaje y que aún no han creído en el verdadero Evangelio. Hoy te pedimos, Señor, que abras la mente, los ojos, el entendimiento y el corazón de todas aquellas personas, Padre, que buscan un evangelio diferente, que buscan un evangelio falso, Señor. Ese evangelio que tanto se predica en la iglesia de hoy, ese evangelio que llena iglesias con miles y miles de personas escuchando un mensaje falso, escuchando un mensaje que no es poder de Dios para salvación de los que creen, escuchando un mensaje que deja a las personas, Señor, en un estado de condenación, creyendo que son salvos. Te pido, Señor, que
nos utilices a cada uno de tus hijos como herramientas tuyas para que el verdadero mensaje del Evangelio sea predicado en las naciones, Señor. Danos la fortaleza, danos la valentía, danos la claridad, danos el discernimiento, Señor, para predicar tu Evangelio con poder, con verdad, con convicción, Señor, confiando en que quien hace la obra eres tú y no nosotros. Te damos el honor, te damos la gloria y te bendecimos, Padre, en el nombre hermoso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.